Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas y hoy vamos a entrevistar a Laura Mas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, Uriol, encantada de que me hayas invitado a este espacio tuyo de difusión y bueno, pues dispuesta a charlar contigo de mi obra y de todo lo que quieras. Muchas gracias. La verdad es que es un placer y después de ver también cómo está teniendo éxito tu libro, pues además súper contento de tenerte aquí. Te presento, tú eres en primer lugar periodista y también escritora y aquí vamos a presentar tu última obra, la obra de La maestra de Sócrates, que es una obra histórica, pero también con unos rasgos de amor, ¿no? Una temática también vinculada con el amor. Y me gustaría empezar con una primera pregunta, que es que la gente a veces cuando empieza a leer una novela histórica no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás para fundamentar bien esa realidad, ese mundo. ¿Tú qué les dirías? ¿No? Hay un trabajo profundo, ¿no? Sí, en toda literatura yo creo que hay un trabajo profundo. Concretamente es verdad que el género histórico Uh -huh, requiere muchísima preparación previa. uh -huh. Por el simple hecho de tener que documentarte, aunque domines bien un tema, aunque te apasione un tema realmente, si te centras, como es el caso de La maestra de Sócrates, esta primera novela que he escrito, en un periodo histórico determinado, sobre todo cuando te remontas a épocas tan antiguas, ¿no? como fue el siglo V antes de Cristo, tienes que conocer cuáles eran las costumbres de la época, cómo pensaba la gente, cómo era su día a día. Y luego son pequeñísimos detalles que a veces hasta te cortan el ritmo de la escritura, que tienes que ir cerciorándote muy bien de si comían, si ese alimento existía, por ejemplo, Exacto. si esa calle ateniense era exactamente así. Son muchos pequeños detalles que tienes que hilvanar muy bien para ir sobre seguro. Pero bueno, te digo que para mí ha sido todo un reto Qué y estoy bueno. convencida de que volveré a repetir con el género histórico. Me ha Muy gustado bien. mucho la experiencia. Sí. Me gustaría también preguntarte por qué elegiste este periodo histórico, esta etapa de la antigua Grecia. Siempre me ha fascinado la Grecia antigua, esa Sí. Grecia clásica, que además, en la que además empezaba a nacer, ¿no?, la Uh filosofía occidental, -huh. pues con esos grandes pensadores que todos conocemos, como puede ser el mismísimo Sócrates, Sí. que es uno de los protagonistas Uh principales de mi novela, pero luego, posteriormente, discípulos suyos que -huh. también bueno, vivieron prácticamente a la par, ¿no? Como fue Platón y Uh -huh. posteriormente Aristóteles, discípulo de Sí. Platón. Es decir, ese inicio del pensamiento occidental a mí me maravilla. Y te tengo que decir que es curioso Uh -huh. porque inicialmente no pensé que quería escribir una novela ambientada en este periodo histórico, sino que la historia que yo encontré interesante fue la de la protagonista de esta Sí, novela, sí, la de sí. Diotima. Diotima, Entonces, el exacto. hecho de ambientarlo en esta época fue inevitable porque Diotima vivió en el siglo V antes de Cristo y Qué bueno. por lo que indican los documentos de la época, en el año 440 antes de Cristo, pues fue Atenas, ¿no? Qué bueno. Eh, pero bueno, he tenido mucha suerte porque no tan solo me interesaba explicar la historia de esta gran mujer, que Uh si -huh. quieres luego profundizamos un poco Sí, más, sino que además coincidía con que a mí ya me fascinaba la época en la que tenía que ambientar toda la historia. qué bueno. Se ha hablado mucho también que a nivel de las novelas históricas o de los libros de historia se ha centrado mucho en la versión más masculina y que ahora es como que de alguna forma empezamos también a dar luz y voz a todas esas mujeres también que cambiaron y hicieron también historia, ¿no? De alguna forma tu obra, ¿no?, está también reivindicando esta parte de reconocimiento, ¿no?, a esas mujeres, a esa mujer concretamente de Diotima, ¿no? Completamente de acuerdo. Y creo que hay mucha labor por delante que tenemos que hacer, tanto hombres como mujeres. Un poco hacer cierta justicia histórica, Uh -huh. porque yo siempre digo que la historia hay que cogerla un poco con pinzas Uh y -huh. depende completamente de quién la ha contado. Y Uh hasta -huh. hace no tanto, pues solo eran los hombres. Y no interesaba que una mujer como Diotima, la protagonista de este Sí. libro, brillase, ¿no? Es que no era concebible. Tenemos que entender eso, ¿no? En esa, bueno, pues sociedad patriarcal, por desgracia, las mujeres atenienses del siglo V antes de Cristo, por ejemplo, estaban completamente silenciadas, no, Exacto, carecían de derechos como ciudadanas, se exacto. veían relegadas a una existencia limitada prácticamente al hogar y al cuidado de los hijos. Sí. No tenían acceso a los debates públicos con Uh-huh. otros hombres. Sí. Entonces, claro, que una mujer tuviese un criterio propio y que encima fuese inteligente, sí, Esto sí, era, era
si era el caso de Diotima, que por lo visto enseñó a Sócrates, Ujú, querían silenciarlo al máximo y no interesaba para nada dejarlo por escrito. Por eso, en totalmente. la medida de lo posible, cuando nos llegan personajes tan fascinantes y tan adelantados a su época como esta gran mujer, yo creo que es inevitable y nuestro deber, por otro lado, pues volverlas a situar en la palestra y reivindicar, ¿no?, esa importancia que tuvieron a nivel histórico. Totalmente. Se tiene también la imagen de Sócrates como un ejemplo de sabiduría, ¿no? De la filosofía quizá más clásica, de ese pensamiento, de esa razón, ¿no? Pero claro, aquí tenemos la maestra, es como la persona que sembró esas semillas o que ayudó, ¿no? A, de alguna forma a nacer, a hacer nacer esas ideas, siguiendo con esa metáfora del método socrático. Claro, de alguna forma es el origen, ¿no? Y aquí la gente yo creo que también tiene un elemento de gancho, ¿no? Para decir, ostras, ¿y cómo empezó todo, no? Iría por Sí, aquí la idea de la novela, el origen sí, casi casi de esa... la semilla fue esa, ni más ni menos, porque yo estuve acudiendo, como te he dicho, soy una Sí, apasionada de la filosofía, sí, muy autodidacta, pero de vez ujú, en cuando pues he ido a algunas formaciones, algunas charlas que han hecho en la ciudad en la que resido, en Barcelona. sí, Entonces, concretamente en una librería de ujú, Barcelona, en una de las clases a las que asistí de filosofía mencionaron la existencia de Diotima, que no ujú, dijeron mucho más, solo se refirieron a ella como la maestra de Sócrates. Y eso fue lo que a mí me hizo detenerme por sí, completo. Luego es que ya prácticamente no pude estar pendiente del resto de la clase porque me quedé ya con el run run y fue inevitable para mí llegar a casa y empezar a tirar del hilo, ¿no? Descubrir esa historia. Y creo, por lo que estoy comprobando entre lectores y lectoras, me han dicho que sí, que les llamaba mucho la atención sí, este rol tan desconocido. Yo creo que algo muy importante es esto, ¿no?, que estamos remontando. Como se han silenciado a mujeres como esta sí, protagonista, como a sí, Diotima, la gente las desconoce y hace totalmente. falta traerlas en forma de novela, que Sí, a veces son mucho más accesibles estas historias, si adquieren el formato novela más que los ensayos. Se había exacto. hecho, por ejemplo, algún ensayo de Diotima, Ujú, pero a lo mejor son géneros demasiado académicos, ¿no?, y claro, limitan un poco el acceso al gran público. Y en el caso de mi historia, si la leéis, además, está escrita con un lenguaje lo más sencillo sí, posible, porque mi intención en todo momento era que fuese comprensible y accesible a gente de todas las edades, te diría, o de, bueno, a partir de cierta edad, pero desde gente muy jovencita hasta gente muy mayor. Yo creo que totalmente. no me limito. Doy fe que es una novela que engancha y que además los diálogos, que es un elemento también clave, ¿no? Porque a través de los diálogos, que justamente también es el elemento clave, ¿no? De la filosofía, ¿no? A partir de esas discusiones, de esas charlas, ¿no? Cómo se van elaborando las ideas, cómo se va elaborando también esa relación. El diálogo en tu novela es el elemento básico, el elemento clave, ¿no? De todo lo que se va desarrollando. Sí, era imprescindible que el diálogo tuviese un papel fundamental, relevante, con mucho peso y mucho cuerpo, porque al fin y al cabo la obra se centra en la relación entre profesora y alumna, entre Diotima y Sócrates, Sí, y en los diálogos, en los debates que tienen centrados en el amor, ¿no?, que es sí, pues el eje principal de la novela. exacto. Diotima, hay que decir que fue una sacerdotisa que enseñó a Ujú, Sócrates la filosofía del amor y sus ideas dieron origen al concepto de amor platónico, que esto es ujú, muy interesante sí, también, sí. porque el amor platónico que hoy conocemos, y no quiero Ujú. desvelar mucho más porque así también, si a la gente le interesa, puede descubrir más Sí. leyendo el libro o informándose por su Ujú, cuenta, porque ujú. para mí ya es un orgullo conseguir que alguien se pueda interesar por esta historia sin necesidad de tener que leer mi novela, Ujú, porque al final lo que interesa es aportar cultura, ¿no? exacto. Pero bueno, no quiero perder el hilo. Al final, simplemente quiero destacar que el concepto de amor platónico que Ujú, hoy utilizamos a nivel popular, que nos referimos a ese amor inalcanzable, ¿no?, sí, idealizado, y a veces que puede resultar incluso tóxico, no tiene nada que ver con el ujú, concepto en términos filosóficos del amor platónico. Y Diotima, ujú, imaginad la gran aportación que hizo a nivel sí, intelectual, cultural, filosófico, que fue la inspiradora de ese ujú, concepto. Platón se basó en las ideas sobre el amor de Diotima para generar el concepto de ujú, amor platónico que conocemos absolutamente todos. totalmente. Entonces, claro, desgranar toda esa idea tan Ujú, compleja aparentemente del amor, pues requería de un diálogo además
que he intentado que fuese lo más ágil posible y además supuso también un reto en mayúsculas porque Sócrates empieza a utilizar la mayéutica, que es el arte de hacer preguntas para llegar a la verdad y eso me dio mucho respeto porque al final Sócrates fue un pensador, bueno, de los más destacados de todos los tiempos y darle voz también era toda una responsabilidad. Pero como te digo, una experiencia maravillosa a la vez ha sido. Qué bueno, es como una forma también como casi de viajar en el tiempo y de meterte también en la piel de ese personaje, de esos personajes, que en el fondo también son figuras históricas que han dejado su legado, ¿no? Entonces podríamos incluso decir que si todos los filósofos posteriores han copiado o han adaptado el mensaje de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, en realidad lo que han hecho es casi adaptar, por no decir adaptar totalmente, el mensaje de Diotima, ¿no? De alguna forma. En cuanto al amor se refiere, sí. Es cierto que Sócrates, por ejemplo, él afirma en el banquete de Platón, en la célebre obra El banquete de Platón, afirma que todo lo que sabe del amor es gracias a lo que aprendió de esta maestra que también fue sacerdotisa del dios Apolo, de Diotima. Es cierto que en otros temas como la ética, la justicia, temas políticos que además formaban parte del debate diario del Ágora, ese centro neurálgico de la polis ateniense, pues él ya los tenía más desarrollados. Pero yo creo que en lo que fue pionera Diotima en aquella época tan remota y antigua fue en convertir el amor en un tema de debate, porque hasta entonces no se concebía el amor de ese modo, sino que además tenemos que pensar, no quiero ser muy explícita, pero que en la antigua Grecia, en esa Atenas clásica, pues el amor entre hombres era muy sexual, era un concepto muy abierto, pero que se veía de otro modo y en ese aspecto Diotima le dio un vuelco por completo y tiene un mensaje precioso sobre el amor que además relaciona mucho con la belleza y solo diré esta pequeña pincelada que ella nos invita a huir del amor pasional, del amor que solo se basa en la apariencia física y eso es algo que, bueno, que vale la pena tener en cuenta y aplicar en la medida de lo posible. Como enamorarte también de la profundidad de la persona, ¿no? Llegar a conectar con esa esencia, ese nivel quizá más interior y no tanto en el exterior, ¿no? Pues mira, esa es una de las cosas que dice también Diotima, que al final hay que llegar es que tú lo has explicado muy bien, ¿no? Al alma de las personas, llámalo alma, llámalo interior, llámalo esencia, pero al final es lo que perdura en el tiempo, ¿no? Claro, aquí tenemos como un poco como una contradicción en el mundo actual, ¿no? En el que vivimos básicamente con el tema de la apariencia, ¿no? De las redes, del mostrar, los filtros, los retoques. Claro, llega un punto en el que a lo mejor hemos de volver a esa esencia de los antiguos, bueno, en este caso concretamente de Diotima, ¿no? Pues sí, yo soy de las que defiende que deberíamos aplicar, ¿no? ese concepto de amor mucho más profundo, puro, complejo, mucho más interesante, porque al fin y al cabo le estamos dando un valor excesivo a la belleza en el sentido físico, porque belleza, que también lo explica muy bien Diotima, la belleza más importante es la interior y no nos tenemos que olvidar de eso. Y esto, la carcasa, bueno, está bien cuidarse, que cada uno haga lo que quiera y está muy bien. Oye, verse bien. A quien no le gusta, pues verse bien o cuidarse un poco. Bueno, pero es verdad que hemos perdido un poco el norte. ¿Eh? Yo, bueno, me alarma bastante lo que está pasando hoy en día y sería muy bonito, aunque tal vez un poco utópico, no nos vamos a engañar, que a escala mundial se pudiese aplicar este mensaje del amor, ¿no? Pero bueno. Claro, es una novela que también de alguna forma invita, ¿no? A hacer esa reflexión de que a lo mejor estamos en una etapa de nuestras vidas en las que, por lo que sea, pues estamos con relaciones que estamos pasándolo mal o que estamos también nosotras mismas con una autoestima quizá más baja, ¿no? Y a lo mejor es la forma de decir, oye, a lo mejor tengo que escuchar también esa voz, ¿no? Esa maestra de Sócrates también puede ser, a través de la lectura, mi propia maestra de alguna forma. Sí, sí. Creo que algo bonito es que este libro puede ser una guía. Igual tú vas aprendiendo a la vez que lo hace Sócrates. Y eso es algo bonito porque al final es como que el lector, la lectora que esté cogiendo esta obra, está asistiendo a esas clases, está viendo la evolución de la explicación, está poco a poco profundizando sobre el tema del amor. Así que ojalá pues a la gente no solo le guste, sino que le haga al menos reflexionar. Yo con eso me doy por contenta. Totalmente.
y que no nos olvidemos que si tenemos un amor puro, profundo, bello, el mundo también será mejor, será más bello. Diotima dice una frase que el amor verdadero nos hace reconciliarnos con el mundo. Y esto va muy en sintonía de lo que estamos explicando. Qué bueno. Predicando un buen amor, el mundo irá bien. De otro modo, pues no puede ser así. ¿Por qué dirías tú que nos cuesta tanto conectar con ese amor, con esa parte más profunda? Muchas veces es cobardía, miedo, ¿no? Del mismo modo que no nos atrevemos, poca gente también se atreve a mirar dentro de sí, ¿no? A analizar lo que le ocurre, cuáles son sus verdaderos sentimientos. Yo creo que va un poco por ahí. Al final, si un amor es verdadero, profundo y se basa en ese amor hacia otra persona, pero viendo también la belleza de su interior, yo creo que requiere de un trabajo previo interno de la persona. Yo creo que esa típica frase de no podrás querer bien, no podrás amar bien si no te amas bien a ti mismo es muy cierta. Entonces yo creo que ese problema de raíz ya empieza mal para mucha gente que no es capaz de estar sola, por ejemplo. Hoy en día a muchísima gente le da pánico quedarse sola, lo asocian como algo muy negativo, cuando yo defiendo mucho la soledad, porque es algo que te permite pensar, reflexionar, llegar al autoconocimiento. Así que yo creo que va un poco por ahí. El miedo y también te diré otra cosa que puede al menos ser interesante para debatir o reflexionar sobre ello, y es que vivimos en la sociedad de la inmediatez, o sea, todo lo queremos aquí y ahora inmediato, productos de consumo de usar y tirar, y parece mentira, porque me da hasta escalofríos, pero es que a veces hacemos lo mismo con las relaciones, cogemos a personas de usar y tirar, y cuando ya nos cansamos de ellas, a otra cosa mariposa. Totalmente. Así que, bueno, esto no sería para nada el amor que predica Diotima, pero es para reflexionar un poco, ¿no? Totalmente. Y que además también la clave vuelve a estar en los antiguos griegos, de alguna forma, antiguas griegas, que es el conócete a ti mismo, a ti misma. Es la base al final que de alguna forma también Diotima como sacerdotisa y como de alguna forma también sabia, ¿no? Porque es una mujer que tiene sabiduría, también de alguna forma está transmitiendo, ¿no? Esa idea de conectar con niveles más profundos, niveles más hacia adentro, más de la introspección. Sí, es que lo estás diciendo muy bien, porque ella además compara el amor, bueno, hace un paralelismo, una imagen muy bonita, que dice que el amor es como una escalera hacia el cielo, ¿no? O sea, cada paso que vamos avanzando para querer mejor nos eleva, ¿no? De algún modo. Y es así, bueno, es una imagen muy, muy bonita, y uno de los escalones, si vamos subiendo, vamos empezando a aprender a amar, llegamos a ese kit de la cuestión, que es el saber amarnos a nosotros mismos. Para ella el amor verdadero implica el amor hacia uno mismo, lo que decíamos antes. Es que van de la mano. Amor hacia el prójimo, exige amor hacia uno mismo. El respetarse a uno mismo, que no siempre es fácil, pero hay que trabajar en ello. Y del mismo modo, cuando digo que el amor nos reconcilia con el mundo, también está todo interconectado. Es decir, ¿cómo podremos ver el mundo con buenos ojos si no estamos en paz con nosotros mismos y con la gente que nos rodea? Si no somos capaces de querernos a nosotros y a quienes nos rodean, ¿cómo vamos a ser capaces de querer este mundo, ¿no? Entonces, todo es unidad. Mundo, gente que nos rodea y nosotros mismos. Y de verdad, es que el mensaje este de amor para mí es increíble y bueno, recuperarlo y aplicarlo sería muy interesante. Qué bueno, a día de hoy. fantástico. ¿Qué escena o qué situación del libro para ti ha sido la más interesante o una de las que quizá te ha gustado más de relatar o de escribir? Sé que es complicado porque hay muchas, pero Vale. alguna que digas, mira, esta para mí ha sido muy especial o al menos me ha tocado más a nivel personal o más a nivel de profundidad. Mira, una cosa que me tocó mucho, me removió internamente, fue cuando, no quiero desvelar mucho, Sin ¿vale? mucho No de quiero ser spoiler. muy explícita, pero hay un momento dado en el que Diotima se reencuentra con su madre, digámoslo así, ¿vale? Okay. Empieza a escuchar, ella es una sacerdotisa, repito, ¿no? Entonces tiene como unos ciertos poderes extrasensoriales. Ya sabéis que en esa época la gente era muy religiosa, se rendía culto a muchas divinidades, ¿no? Entonces, bueno, en un momento dado escucha el mensaje de su madre, que esto sí que lo adelanto porque sucede en el capítulo 2, que fallece.
Y ese primer reencuentro con su madre, en un momento en el que ella está, la protagonista está baja de moral, pues me removió bastante la fibra sensible porque, bueno, se parece un poquito a una situación que estoy viviendo con mi madre, a quien le dedico precisamente el libro, que está ella muy enferma, pobre. Entonces, bueno, pues supongo que es normal que al final los libros, aunque estés haciendo novela histórica, lleven una parte de ti o de tu vida, ¿no? Totalmente. Y en ese caso fue la madre de ella. Qué bueno. Pero bueno, eso es que una de las cosas que tengo especial recuerdo y cariño, porque lo escribí además desde todo el cariño del mundo. Qué bueno. Al final los libros también se convierten en terapéuticos de alguna forma. Es una Totalmente. manera también de que el autor, la autora pueda también plasmar lo que siente y que de alguna manera pueda canalizar también, ¿no?, esas emociones y que lleguen también, ¿no?, al lector o a la lectora. Sí, la escritura es un gran psicólogo, dicen a veces, ¿no? Es una buena terapia, nos puede servir para ordenar nuestras propias ideas, ¿no? Para darle un poco de sentido a lo que sucede en el mundo, en nuestras vidas. A mí me ha salvado mucho la escritura, tanto la escritura como la lectura. Sí, también. Siempre digo que para escribir es necesario leer mucho. Sí. Para escribir un poco con soltura, necesario leer. Pero si me diesen a elegir entre escribir y leer, me quedo con leer, porque para mí los libros son esas ventanas hacia otros mundos. Y todo lo que me han llegado a abrazar, esas historias que yo desconocía, ya te digo, para mí han sido un gran salvavidas, un gran psicólogo en muchos momentos también. Totalmente. Te permite también conocer otras realidades que de alguna forma también podemos llegar a conectar, ¿no? A lo mejor dices, bueno, esta historia de alguna forma está basada en la antigua Grecia, pero las cosas que ocurren son muy actuales. Al final, la humanidad, aunque digamos, no, es que ahora tenemos los móviles, ahora tenemos a qué, oye, seguimos sufriendo por amor, sufriendo por los duelos, seguimos con envidias, con alegrías, con todo esto sigue igual. Pues sí, efectivamente, es que parece increíble, pero la gente, aunque viviese muchísimos siglos atrás, los sentimientos, los instintos básicos, en esencia, no han cambiado nada. Lo que tú decías, ¿no? Celos, por ejemplo, envidias, traiciones, madre mía. Pues sí, todo esto sigue de total actualidad, simplemente cambia el contexto, pero lo que nos remueve por dentro es absolutamente igual. Desde el principio de los tiempos prácticamente te diría, o sea, es que es inherente al ser humano y eso no cambia. Luego lo puedes modelar a medida que uno va creciendo, pero eso ya es distinto, ¿no? Si puedes ser celoso por naturaleza o tener un carácter más impulsivo y poco a poco irlo modelando. Pero no nos olvidemos de eso, de que, bueno, pues somos animales, que es que nos gusten así, somos animales con instintos primarios también, y eso en esencia no cambia con el paso del tiempo. Creo también, Laura, que uno de los elementos clave es esa relación entre maestra y alumno, porque de alguna manera también es una relación muy especial, ¿no? Siempre se habla de que cuando hay un maestro o una maestra y hay un alumno, de alguna forma, ¿no?, ese aprendizaje, esa relación es como algo que va madurando, ¿no? Es un proceso que va creciendo, no es una cosa estática, sino hay un movimiento, ¿no? Y también lo podemos ver a través de las páginas y de los capítulos, cómo también, de alguna forma, Sócrates, ¿no?, va como también avanzando, ¿no? Va como interiorizando, ¿no?, esas ideas, esos pensamientos, cómo va también madurando también. Sí, los va interiorizando, reflexiona acerca de ellos. Yo creo que los dos personajes, tanto Diotima como Sócrates, van evolucionando a lo largo del libro. Su relación también se va estrechando poco a poco, dejémoslo ahí, pero es verdad que sobre todo en el caso de Sócrates, al principio ve a una mujer que sorprendentemente es muy inteligente, que repito que en la época era inadmisible, te diría, pero vemos a un Sócrates con unas ideas muy abiertas de mente, que acepta el hecho, de hecho es él el que le pide a esa mujer que sea su maestra, es él quien le dice, necesito aprender estos conocimientos que ahora no tengo, ¿no?, en mi haber. Así que bueno, es muy interesante lo que estás comentando, porque tanto las lecciones del amor como los propios personajes van increciendo y van bailando un poco a lo largo del libro. Totalmente. Y me gusta también que lo plantees así, porque cuando a veces hablamos de educación, ¿no?, a veces pensamos que es simplemente el maestro o la maestra que dirige, ¿no?, ese aprendizaje, pero realmente es un proceso de dos direcciones. Es decir, aquí también lo vemos en la obra, ¿no? Tanto el alumno como la maestra también
van creciendo, es una relación de dos direcciones. Los maestros, maestras también van evolucionando, van también creciendo. Es decir, es un modelo también de educación, yo creo, muy moderno por su momento, ¿no? Porque hoy en día ya estamos como replanteando la educación y decimos, bueno, pues que esto ya se hacía, ¿no? Antiguamente el maestro también podía aprender. No es una cuestión solo Por de... supuesto. Por supuesto, es que se da el mismo caso que es como los padres aprenden muchas veces de los Totalmente. hijos. Es lo mismo, un maestro, por supuesto, puede aprender de un alumno. De hecho, mala señal es que nunca aprenda nada de los alumnos, ¿no? Porque eso significa que no se establece esa relación bidireccional que, bajo mi punto de vista, a nivel educativo es completamente necesaria, ¿no? Que se establezca un diálogo. Pero hemos visto muchas veces a nivel educativo que es el maestro el que repite la lección, o bueno, imparte la lección como un loro sin tener en cuenta o sin dejar espacio a los alumnos para que se manifiesten y den sus opiniones al respecto. Para mí es mucho más interesante y enriquecedor lo otro, ¿no? Lo que tú comentabas, esa relación de tú a tú, de igual a igual además, que no haya un abuso de poder o un abuso de esa jerarquía, ¿no? Es verdad que tenemos que aprender muchísimo de los griegos, Sí. Hay que muchas cosas cosas. que consideramos modernas ahora y revolucionarias ya existían hace muchísimos años. Exacto. Yo creo que también uno de los elementos clave es que esa voz de esa mujer, de alguna forma que fue silenciada, también es como un reto a la hora de decir, ¿y si más voces, y si más historias de mujeres se empezaran también a contar, ¿no? Porque al final también es como, hemos vivido una historia que es la que es, porque al final los hombres es como que hemos tomado ese acaparamiento, ¿no? Pero realmente hubiera sido muy distinto la historia si se hubiera dado más voz a esas mujeres. Por supuesto. De hecho, seguro que estaríamos en otro punto de la vida a nivel global, es que sin ningún tipo de duda, porque la concepción del mundo pues marca también los acontecimientos, ¿no? Pues guerras, pero también sucesos buenos, es decir, absolutamente Totalmente. todo. La manera de pensar y concebir el mundo determina las acciones presentes y futuras. Entonces, no me cabe, pero vamos, ni la menor duda de eso. Vete tú a saber cómo sería el ¿Cómo mundo. estaría el mundo? Sí, sí. Pero bueno, por suerte, el presente es lo que Es tenemos lo y que a partir tenemos. de ahora sí tenemos esa libertad para darle voz a esas mujeres. Y como te digo, a mí ganas no me faltan de volver a repetir una experiencia, tal vez con otra mujer, no lo sé si en la próxima novela, pero en la medida de lo posible, es que me parece tan necesario que sí. Sí. No hace falta a veces convertir a esas mujeres en protagonistas, pero darles voz de algún modo, Esa decir, voz. ostras, estamos en este periodo histórico, rescatemos a esta mujer de la cual se habló muy poco en su momento. Totalmente. Sí que es muy interesante hacer Y esta labor. tanto. Y Laura, hablando de maestros y maestras, a lo mejor ahora te voy a hacer una pregunta un poco más personal. ¿Hay algún Sí. maestro o alguna maestra que a ti te impactara o te influenciara positivamente? Vamos a centrarnos en los que son más positivos. ¿Alguien que Sí, tengas un especial recuerdo? sí, 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 sí. Buah. Tengo un recuerdo precioso, es que va a sonar muy típico, pero es que una de mis maestras preferidas ya desde primaria, yo es que además fui a la misma escuela desde que era muy pequeñita hasta que empecé a la universidad, que empecé a ir a la universidad. Entonces, hasta mi bachillerato, que en aquel momento era, bueno, ya viví lo que era bachillerato, Sí. mi profesora de literatura, que además me dio muchos años de literatura, Bien. era un encanto. Y yo creo que ella, en parte, fue quien me inculcó ese amor por las letras. Qué Fíjate tú, bueno. seguro que ella tuvo mucho que ver posteriormente en mis decisiones, ¿no? Es que a veces no nos damos cuenta de lo mucho que influye la gente en nuestras vidas, pero no solo a nivel intelectual, como puede ser un profesor dándote una clase, sino lo que luego puede determinar tu carácter, eso en el futuro, ¿no? Qué Y bueno. ella explicaba desde el principio, cuando era muy pequeñita, ¿no? Pues nos hablaba de libros con tanta pasión que era inevitable Excelente. luego cogerlos. A mí me ayudó mucho eso. Y siempre he pensado que la pasión que le pone un profesor, un maestro, determina totalmente el interés que tienen luego los alumnos, ¿no? En la materia. Muy importante también reflexionar sobre eso, porque el poder reside en buena parte en los profesores. Yo respeto mucho esa profesión porque están trabajando con las futuras generaciones, que son las que marcarán el mundo venidero, ¿no? Entonces, Tienen una gran responsabilidad.
Y a veces yo creo que es una figura o son figuras que no se cuidan lo suficiente. Se Por tienen que también supuesto. alabar y reconocer más su misión y lo que están haciendo. Estoy Totalmente. completamente de acuerdo contigo. Laura, nos acercamos ya al final. La verdad es que seguiríamos charlando sobre la obra porque hay muchísimos aspectos, hay muchísimas escenas y elementos a comentar. Pero me gustaría también que pudieses mandar un último mensaje, un mensaje también de ánimos, un mensaje también sobre el amor, si quieres, y que pueda también ayudar a la gente que nos está viendo y que de alguna forma también pues, vaya en la sintonía de Diotima, ¿no? ¿Tú qué Ujú. les dirías? Pues mira, voy a concluir con un mensaje de la propia Diotima que dice Sí, lo siguiente: el amor nos hace eternos. Y eso yo creo que sí que es un mensaje esperanzador. ¿Por qué qué? bueno. Porque ¿quién no teme a la muerte, no? Sí. Poca gente puede afrontar de manera valiente la muerte. Sigue siendo un tema demasiado tabú bajo mi punto de vista, ¿no? Tendríamos que a lo mejor naturalizar un poco más este tema, pero es normal que todos temamos a la muerte, porque, entre otras cosas porque conlleva incertidumbre, nadie sabe exactamente qué habrá después. Bueno, o bueno, la gente creyente sí, lo respeto mucho, pero quiero decir, la muerte es un tema pues, Sigue que siendo un genera mucho poco miedo. exacto. En esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? En esta pandemia mundial, pues un mensaje tan bonito como que el amor nos hace eternos, Muy bueno. el dar, recibir amor, nos va a hacer que la gente nos recuerde. Pero Diotima va más allá, dice, las parejas, por ejemplo, que deciden tener un hijo, ya esa descendencia te hace ser eterno, porque de algún modo esa esencia tuya la has legado en tu hijo o en tu hija, ¿no? O en tus hijos, en tus hijas. Es algo precioso. Pero ahora le da todavía otra vuelta a ese mensaje y dice, pero el amor no es solo hacia las personas. Recordemos que el amor también es un amor hacia nosotros mismos y hacia el mundo. Entonces, ¿por qué el amor también nos puede hacer eternos? Porque, por ejemplo, si tú amas el mundo y eres artista, por ponerte un ejemplo, Sí. y te gusta pintar cuadros, dejarás ese legado también en el mundo. Así que, de algún modo, todos, predicando amor, podemos ser inmortales. Qué Yo bueno. creo que quedarse con esa Me idea, encanta. pues te puede hacer más llevadera la existencia, o al menos cuando llegue ese momento, pensar que no estamos solos y que dejaremos un pozo aquí, sea cual sea, pero es Eso. importante, pues eso, Qué ser de bueno. alguna manera eterno, Me dejar encanta. una huellita, ¿no? En Me el encanta mundo. esa mezcla de amor y eternidad. Es Sí, brutal. es bonito. Muy bonito. Laura, ¿dónde puede la gente contactar contigo y sobre todo también acceder y comprar tu libro, La maestra de Sócrates? Vale, pues para contactar conmigo en todas las redes sociales, habidas y por haber, Muy bien. Instagram, Ujú. Twitter. Vale, Instagram y Twitter tengo como usuario Laura Más vale. J, todo junto y acabado en J, Muy Laura bien. Más J. Luego en Facebook me pueden encontrar página de Facebook, Laura Ujú, Más Jiménez. ujú. No, Laura Más, a Ahora secas. más, vale. LinkedIn incluso también estoy, Laura Más. Muy bien. Y luego te diría, importante, para encontrar el libro, pueden acceder a la página web de mi editorial, planetadelibros.com. Muy bien. Allí tienen un buscador en la página de inicio y buscando el título de mi libro ya lo localizan. Y luego yo desde aquí lanzaría un mensaje. Sé que la novela la podéis comprar por Amazon, pero yo hago mucho hincapié en esto y más en la época que nos ha tocado que ha generado tanta crisis económica. En la medida de lo posible invito a la gente que nos pueda estar escuchando a que apoyen a los pequeños libreros, a los libreros de barrio, que lo necesitan mucho, que son los que están más cualificados también para recomendaros otros libros. En la medida de lo posible, si os ha interesado mi libro o queréis comprar otros, id a vuestra librería de confianza porque les hace mucha falta a ellos también. Entre Totalmente. todos, a ver si ayudamos a que no cierren Hay que tantas apoyar. librerías. Por Exacto. desgracia, es Totalmente. un problema. Cada vez que cierra una librería de barrio hay algo que no va bien. Hay algo que se pierde para todos. Sí, sí, Sí. totalmente. Pues ánimo y apoyemos siempre la cultura. Estemos siempre dándonos apoyo mutuo, porque para mí la cultura nos hace libres. La cultura conlleva ensanchar la mente, pensar, tener pensamiento crítico. Y ahora más que nunca hace falta eso. Totalmente. Cuestionarse las cosas, no dar tanto por hecho lo que nos llega a través de medios de comunicación o redes sociales. Exacto. Pensemos, abracemos la cultura y seremos más libres todos. Totalmente. Laura, ha sido un súper placer, la verdad es que he disfrutado mucho y espero que la gente que los ha visto, que compre el libro y sobre todo que lo lea y lo aplique, que sea también esa parte también un poquito de interiorizar
integrar esa idea del amor más sana o al menos más profunda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por todo. Ha sido un placer enorme y hasta pronto, espero. Y tanto. Un abrazo. Chao. Chao.